Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarle en el arranque de esta semana. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena y a continuación un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Capturan en Encarnación de Díaz extorsionadores que operaban en Jalisco y Guanajuato. Contempla el gobierno estatal pedir apoyo de Estados Unidos en el caso Aristóteles Sandoval. Plantean el desalojo de Pueblo Quieto por tren de pasajeros México-Guadalajara. Este lunes fue desarticulada una célula del crimen organizado especializada en extorsiones. Un grupo delictivo que operaba en Jalisco y en Guanajuato. Y lo que le platico ocurrió en Encarnación de Díaz, un municipio considerado uno de los focos rojos en materia de inseguridad al norte del estado. Un municipio que, según el gobernador Pablo Lemus, ya estaba tranquilo, tanto que hasta lo ponía de ejemplo. Israel Orozco. 5 integrantes de una célula dedicada a extorsionar comerciantes fueron capturados en Encarnación de Díaz, Jalisco, tras un operativo coordinado entre la Policía Estatal del Grupo FOEP, la Guardia Nacional y Defensa. Los asegurados son Luis Ángel N., de 23 años, alias El Pollito o El Pollo, de origen guatemalteco, identificado como presunto jefe de plaza. Le sigue Noé N., de 34, Ángel N., alias Papantlas, de 21, Javier N., de 24 y José N., de 18. Las autoridades los ubicaron luego de que a través del 089 se alertara sobre sujetos que exigían dinero a comerciantes de la zona de la Feria Municipal en el barrio del Rosario. Al llegar al cruce de Miguel Hidalgo y Coronel Santiago González, detectaron a 2 sujetos realizando amenazas, mientras otros 3 vigilaban la zona con equipo táctico. Recibimos una denuncia el sábado sobre derechos de piso que estaban cobrando unas personas que presuntamente atravesaron del estado de Guanajuato. Los vehículos que traían portaban placas del estado de Guanajuato, pero los vamos a procesar en Jalisco. Así fue el operativo. Durante la intervención, las autoridades detuvieron a los 5 sujetos y el decomiso de un fuerte arsenal y equipo táctico. Lo asegurado corresponde a 2 armas largas, 2 armas cortas, varios cargadores, cientos de cartuchos, chalecos tácticos, ponchallantas, una mira telescópica y 2 automóviles con reporte de robo vigente. Además, en acciones posteriores, el 23 de enero, derivaron cateos en los municipios de Ameca y Tala, donde fueron aseguradas 4 personas más, además de 2 inmuebles, una granada, 20 kilos de marihuana, 31 vehículos y 2 motocicletas. Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, mientras continúan las investigaciones y los peritajes correspondientes. Para Imagen, Israel Orozco. Y bueno, habrá que decir que la extorsión es un delito que mantiene un crecimiento constante en México. Es un asunto de prioridad nacional y lo cierto también es que a pesar de reformas legales y de estrategias en seguridad, no ha sido posible contenerlo. Un delito que, por ejemplo, mantiene de rodillas a los empresarios, reconoce la propia Coparmex. Y para dejar un dato sobre la mesa, en los últimos 10 años las extorsiones han crecido en el país cerca del 80%. Y mire, casas con órdenes de cateo y 4 detenidos fue el saldo, 5 ya, de un operativo en la zona de Pueblo Quieto. Un fuerte operativo se desplegó en Pueblo Quieto, asentamiento irregular ubicado en las inmediaciones de las vías federales del tren de carga en las proximidades de Avenida Mariano Otero e Inglaterra, que es considerado como un punto rojo de seguridad en la ciudad. Las diligencias fueron encabezadas por la Vicefiscalía de Concertación Social en coordinación con fuerzas federales, Guardia Nacional y autoridades municipales. De acuerdo con la autoridad, se llevaron a cabo al menos 4 cateos en distintas fincas, todo con órdenes judiciales debidamente autorizadas por un juez. Durante las primeras horas del operativo, 7 personas fueron retenidas, entre ellas algunos menores de edad, además del aseguramiento de diversos indicios. Entre lo decomisado, se localizaron dosis de droga, un chaleco táctico y objetos que no tendrían justificación de estar en posesión de civiles. Tenemos a 7 personas retenidas, entre ellas algunos son menores de edad. Se han encontrado algunos indicios y algunos artículos que no tendrían por qué estar en propiedad civil,
como aros aprensores, hay un chaleco táctico, dosis de droga también que se han sido decomisadas. Toda la zona quedó bajo un fuerte resguardo de autoridades estatales y federales mientras duraron las diligencias. La presencia de las autoridades se extendió hasta después del mediodía, tiempo en el que a ninguna persona se le permitió el paso durante el desarrollo de las investigaciones. En el lugar fue observada una unidad blindada tipo Rhino, presuntamente con el fin de trasladar a los retenidos. Quedará pendiente el informe oficial sobre los resultados de la operación. La Fiscalía del Estado se comprometió de ampliar la información conforme avancen las investigaciones. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y lo cierto es que el saldo de las personas detenidas no se ha movido. En este momento impera una tensa calma en toda esta zona. Los elementos se han ya retirado y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, habló sobre este problemático asentamiento irregular y advierte que podría ser desmantelado. En marzo próximo se hará la licitación del tren México-Querétaro, Irapuato, León, Guadalajara. Aunque el trazo todavía lo está dictaminando la Agencia Nacional Ferroviaria que preside Andrés Layuz, es muy probable que se utilice el derecho de vía donde está Pueblo Quieto para que el tren de México a Guadalajara pase exactamente por ahí. Por lo tanto, tarde o temprano se tendrá que hacer el desalojo en Pueblo Quieto. Que habría que conocer con exactitud cuál es el trazo, porque lo cierto es que de México a Guadalajara primero queda la estación del ferrocarril y luego queda Pueblo Quieto. No tendría que pasar, por lo menos no con el trazo actual, necesariamente por este punto. Lo cierto es que administraciones van, administraciones vienen y Pueblo Quieto es una papa caliente que ninguna administración ha podido resolver. El mandatario estatal también habló sobre las máquinas tragamonedas, tan ilegales como cotidianas. Y no importa cuántos operativos se realicen y cuántas de estas máquinas se destruyan, tienen invadida la ciudad. Y eso solo se explica a través de la delincuencia organizada y de las deficiencias de las autoridades. Porque sí, es una realidad. Los grupos delincuenciales están atrás de estos negocios de las máquinas tragamonedas. Les recuerdo, yo envié una iniciativa a través del IMEPLAN para que el gobierno del estado pudiera apoyar a los municipios en materia de inspección y vigilancia, pero hasta este momento no ha sido aprobada por los plenos de los ayuntamientos metropolitanos. El atardecer de este lunes fue caótico en materia de vialidad en el periférico a la altura de San Juan de Ocotán. Ahí familiares y amigos de José Ricardo Loza, un joven que desapareció el 22 de enero, realizaron un bloqueo total en el que incluso se presentaron algunos enfrentamientos a golpes entre manifestantes y automovilistas desesperados por el cierre de esta vía. Tras 2 horas, sin la intervención de ninguna autoridad, se retiraron del sitio. Y mire, vamos ahora al seguimiento de un caso que en su momento dio mucho, pero mucho de qué hablar y del que seguramente usted tendrá algunas imágenes en mente. Mire, va a pasar más de 8 años tras las rejas este sujeto que en octubre del 2024 atropelló a decenas de personas ahí sobre Paseo Alcalde, prácticamente frente a la Catedral de Guadalajara, luego de haber robado una camioneta en las inmediaciones del Mercado Corona. Se trata de Sergio Arturo N., quien fue sentenciado por los delitos de robo calificado, daño en las cosas y lesiones. Este hombre reconoció su responsabilidad en los delitos, por lo que pasará 8 años y 10 meses en la cárcel, menos los que ya abonó, por supuesto, desde que fue detenido. Y además el juez le impuso una multa de casi 200,000 pesos por reparación del daño a las víctimas.
Y por el delito de tentativa de homicidio fue imputado el policía municipal de Tlajomulco que la madrugada del viernes 23 de enero hirió de bala a un compañero durante una riña en la colonia Buenavista. En una audiencia, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 148 horas, un plazo en el que el juez definirá su situación legal. El gobierno de Tlajomulco informó que ambos policías fueron ya dados de baja de la corporación prácticamente de manera inmediata. Han pasado poco más de 5 años desde aquel 18 de diciembre del 2020, cuando fue asesinado en Puerto Vallarta el exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. En poco más de 5 años, algunas de las personas vinculadas a este crimen han sido detenidas, encarceladas, absueltas o asesinadas. Y para la pasada administración estatal, el magnicidio ya estaba aclarado. Esa fue la expresión que utilizó el entonces fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez. Pero lo cierto es que hoy no hay personas purgando una condena por el homicidio directo. Y uno de los involucrados está identificado como el Delta 1, jefe de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación y quien fue enviado a Estados Unidos recientemente en esta ofrenda de 37 capos que México le dio al presidente norteamericano Donald Trump. Y por ello, el gobierno de Jalisco buscará el apoyo de la Unión Americana para el esclarecimiento de este caso. Bueno, como yo lo mencioné desde el principio de mi mandato, el asunto no está cerrado. La carpeta sobre la muerte, el asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval sigue abierta y sigue en investigación. Y estamos pidiendo colaboraciones tanto del gobierno federal, incluso podría ser con el gobierno de los Estados Unidos, por las últimas detenciones y por los últimos traslados que se han dado hacia aquel país. La declaración del mandatario, quien, contrario a lo expuesto por la pasada administración, afirma que la investigación sigue abierta, se da en el contexto de la presentación de una avenida en Tonalá, en la pacífica colonia San Gaspar, con el nombre del extinto mandatario. 2, 3. Una nueva calle y busto fue develado por autoridades estatales y municipales en honor al exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, en un nuevo coto por la zona de San Gaspar, en Tonalá. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó siempre el compromiso de Sandoval con nuevos proyectos y siempre abierto al diálogo, sin importar el partido político. A un amigo, a un gran personaje de Jalisco y a una persona que siempre le voy a guardar un gran agradecimiento porque siempre tuvo la gentileza de apoyarme en absolutamente todo lo que yo pedí. Lorena Arriaga, viuda de Aristóteles Sandoval, agradeció a las autoridades y a los tonaltecas por el reconocimiento. Súper contenta, agradecida con el presidente Sergio Chávez por la iniciativa, fue su amigo y ahora en muerte pues demuestra que los afectos continúan. Y agradecida con la gente de Tonalá porque permiten que hoy esta avenida tenga el nombre de un gran jalisciense que vivió con un propósito que es el servicio. Entonces pues como familia muy contenta. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y por supuesto, respecto a este caso, el caso Aristóteles Sandoval, aunque la pasada administración haya dicho que estaba aclarado, pues lo cierto es que al día de hoy no se sabe quiénes y por qué ultimaron al exgobernador jalisciense. Desnutridos, con problemas físicos y en malas condiciones. En términos generales, este fin de semana fueron rescatados 52 perros hacinados en un departamento de la colonia Infonavit Estadio en Guadalajara. 52 perros en un departamento. Agentes de la Fiscalía de Jalisco acudieron al domicilio para corroborar la denuncia que habían recibido de manera anónima y en coordinación con veterinarios de protección animal de Guadalajara retiraron a estos canes. Esto compartía uno de los vecinos. Pues de repente mucho ruido y todo, malos olores. Feos olores, no limpiaban tanto. No sé que no se tiene idea pues cómo era hasta arriba, pero sí de repente subías a tender la ropa y olía feo y así.
Sin embargo, la propietaria de estos 52 perros afirma que es falso que los chuchos estuvieran en malas condiciones. Pues sí, les dábamos de comer y todo, como sea, les dábamos sopa, les dábamos soya. Incluso no estaban, como dicen ellos, desnutridos, no, y no estaban tullidos tampoco, porque sí corrían y todo. Sin embargo, no hay forma de creer o de conceder que 52 perros en un departamento pudieran tener calidad de vida, ni ellos, ni la señora, ni su hijo, y tampoco sus vecinos. Lo que sigue, por supuesto, es el tratamiento que tendrán que recibir estos canes para, en su momento, y una vez concluida la investigación correspondiente, ponerlos en adopción. Y con más que tiene que ver con la fauna, indiscutiblemente, tanto al amanecer como al atardecer en distintos puntos de la ciudad, es todo un espectáculo, pero lo cierto es que, en realidad, se trata de una plaga bea. Madrid, Nueva York y la Ciudad de México comparten hoy una misma problemática ambiental, la invasión del periquito monje, también conocido como catita. Guadalajara no es la excepción. Esta ave sudamericana se ha adaptado a la ciudad y ya está desplazando especies locales. El biólogo y director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Luis Alberto Cayo Cervantes, explica su llegada a México. Llegando al año 2008 en adelante, empieza a haber importaciones masivas de este ejemplar, por lo que aumentan los escapes, las fugas, y muchos, un fenómeno muy interesante que es cuando las venden en la vía pública, que la gente las compra para soltarlas pensando de que es una especie aquí nacional. Con el paso de los años, la población creció sin control y hoy su presencia es visible en parques, arbolado urbano y zonas habitacionales. A partir del 2015 en adelante, existe una sobrepoblación de esta especie que desafortunadamente compite mucho con los recursos, utiliza los espacios, el alimento de las especies nativas que podemos tener aquí, como por ejemplo el caso del perico corona lila, que habita en el mismo espacio. A diferencia de las aves nativas, esta especie ha desarrollado comportamientos que favorecen su expansión en entornos urbanos. La catita genera nidos muy grandes, como especie de vecindades donde no es solamente un nido por especie, sino muchos ejemplares que habitan en ella misma, y estos nidos están hechos principalmente de espinas. Pocos depredadores, se reproducen todo el año, y esto es lo que ha hecho que esta especie empiece a desplazar prácticamente a especies nativas. El llamado de los especialistas es claro: no comprar estas aves y nunca liberarlas. Si alguien tiene una, debe contactar a las unidades de rescate de fauna, porque una acción mal informada puede convertirse en un problema ambiental para toda la ciudad. Para Imagen, Charlie Saucedo. Y hablemos ahora de acciones en contra del sarampión. El sarampión está casi incontenible. Con 2 muertes confirmadas y más de 1,200 casos acumulados, Jalisco es el primer lugar nacional en contagios. Autoridades sanitarias federales y estatales estrecharon la coordinación para reforzar la estrategia y combatir a la enfermedad mediante una campaña de vacunación masiva para complementar el esquema y evitar más su propagación. Y es totalmente gratuita. Y le queremos decir a la población que tenemos abasto total suficiente de vacuna, tanto en el IMSS, en el ISSSTE, en Secretaría de Salud. Dicha campaña incluye spots en medios de comunicación, así como distribución de volantes y colocación de pantallas en edificios gubernamentales, además de extensión de los módulos o puestos de vacunación. De agosto a la fecha, llevan más de 700,000 dosis administradas. De acuerdo con el secretario de Salud, al corte del 23 de enero hay 324 casos activos, la mayoría en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, aún existe renuencia a la aplicación del biológico, tal como lo constataron en trabajo de campo realizado en Zapopan durante el fin de semana. Lamentablemente, da un poco de trabajo todavía la aceptación cuando hacemos bloqueos vacunales o barridos vacunales de forma itinerante. Informó que hay 26 internados distribuidos en los hospitales civiles y el IMSS y prevé que de 15 a 22 días comenzará la disminución. Vacunación. Gracias. Muy buenas noches.